El equipo está conformado por Chávez Martín Eduardo, García García Miguel Eduardo, Lome Oropesa Mauricio Yesiel. Palomino Martínez Adán Caleb, Y Velázquez Trinidad Jasmine Montserrat. Presenta la práctica 9 emisor común de la asignatura Elementos Electrónicos, impartida por Aleida Gómez Hurtado del grupo 4 y M8. Bien, ahora, ¿cómo se identifica? Como nos podemos dar cuenta en las imágenes, se trata de un amplificador con un transistor en emisor común. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Como vemos, en la base y en el colector está conectada a una fuente y el emisor está en común con los negativos de tanto el colector como de la base. Como vemos, aquí están a tierra y pues en el ejemplo se ve mejor. Amplificador lo que hace es que recolecta la señal por la base, como vemos aquí donde dice VIN, va a ingresar la señal senoidal o ya sea con corriente directa, la va a recoger y la va a amplificar y la va a sacar por el colector, aquí donde dice Vout. Y bueno, como vemos aquí también, pues está conectada a tierra en común, por eso se llama así, con las demás. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Cuando entra por la base, entra la señal y por el colector sale, el único que nos queda es el emisor, por eso se llama emisor común. Y pues aquí nada más la explicación de los ejemplos. En la malla de la base de la fuente donde está VBB polarizada en directa al diodo emisor con RB como resistencia limitadora de corriente. La resistencia solo pues es donde cae el voltaje que no necesitamos. Usando diferentes valores de una fuente y resistencia se pueden controlar la corriente de base. Que la corriente de base pues nos va a servir tanto para funcionar el diodo y pues como dijimos por ahí vamos, es donde ingresa la señal y pues va a salir por el colector. En el circuito del colector hay una fuente de emisor VCC que polariza en inversa al diodo colector a través de RC. Bien, ahora las configuraciones básicas. Las configuraciones básicas para poner un transistor como amplificador son las siguientes tres. Como se ve aquí, el emisor común que acabamos de ver, la base común que vimos la clase pasada y el colector común. ¿Cómo podemos identificar cada una? Como habíamos dicho, en el emisor común la corriente entra por la base, sale por el colector y el que nos queda como común es el emisor. Lo mismo con la base. Entra por el emisor, sale por el colector y el que nos queda como común es la base. En el colector común entra por el emisor, entra por la base, sale por el emisor, el que nos queda como común es el colector. Cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, en la base común, lo bueno de es que tiene mucho ancho de banda, es decir, no da igual si le metemos una señal grande o una señal pequeña, lo que le metamos la va a amplificar. Lo malo es que no tiene mucha ganancia de corriente, pero sí tiene un poco de ganancia de voltaje, por lo tanto sí gana un poco de potencia. El siguiente sería el emisor común, que es el más común de usar, es el que muchas veces vemos. Lo bueno que tiene es que sí tiene bastante ganancia, es decir, puede tener ganancia de 100, 200, 300, es decir, va a amplificar nuestra señal la ganancia que tenga. Tiene ganancia tanto de corriente como de voltaje, por lo tanto igual de potencia. Otra cosa buena es el cambio de fase, que nos puede servir para diferentes situaciones. Lo malo pues es que no tiene tanto ancho de banda como el anterior. Ya por último, el de colector común, no tiene tanta ganancia de voltaje, sí tiene algo de ganancia de corriente, pero lo que más se usa el colector común es para hacer, digamos, varias concatenaciones, es decir, hacer como un arreglo de amplificadores, una conectada a la otra. ¿Esto por qué? Porque esta configuración no tiene tanta impedancia, es decir que al momento de acoplar una con otra, hacer varias, no va a distorsionar tanto la señal. Entonces es para lo que más se usa este tipo de configuración.
Y pues sería todo. Yo les hablaré acerca de los parámetros alfa y beta. Beta se le conoce como ganancia del transistor en corriente continua y configuración de emisor común. La beta es simplemente la relación entre la corriente del colector IC y la corriente de base IB, o sea, cuántas veces sea mayor la primera que la segunda. El alfa, por su parte, es conocida como ganancia del transistor en corriente continua y configuración de base común, siendo esta la relación entre la corriente del colector IC y la corriente del emisor IE. A continuación podemos observar la fórmula de alfa y beta. Bien, ahora yo les hablaré de las formas en que trabaja un transistor. La primera forma es la de corte. Se dice que un transistor entra en la región de corte cuando el voltaje de la base es nulo o menor a 0.6 volts, ya que no logra activar el paso de la corriente entre el colector y el emisor, es decir, se comporta como un interruptor abierto y lo podemos observar en la imagen. La otra forma es la de saturación. El funcionamiento de esta región es el caso contrario a la de corte, ya que cuando el voltaje que circula por la base supera el establecido por el fabricante, satura el transistor y este permite la circulación entre el conector y el emisor como si fuera un cable normal, es decir, se comporta como si el interruptor estuviera cerrado. Por último tenemos la activa. En este caso se logra cuando el voltaje de la base está entre el rango intermedio entre la saturación de la región y la de corte. Cuando logramos estabilizar el transistor, es capaz de amplificar señales. Continuando con el tema, me toca hablar sobre la curva característica y la polarización. Desde el punto de vista de diseño de un circuito con un transistor en la configuración de colector común, se utilizan las características de emisor común. En el caso de las características de entrada, en el colector común tendríamos respecto a las características de salida, en emisor común serían en la figura aparecen representados los convenios de tensiones y corrientes positivas que se ha tenido en cuenta para representar las distintas curvas. En esta figura, de la figura de la izquierda, estaremos utilizando un transistor NPN. Estos son sentidos positivos de las variables que intervienen en las curvas características de la entrada en un BJT NPN en emisor común. Como se puede apreciar en la figura de la esquina inferior derecha, no hay una única curva que relacione IB con VBE, sino que hay una familia de curvas que en función de VCE. Continuando con el tema de polarización, tenemos el siguiente apartado, donde nos indica que el circuito de polarización fija para un transistor BJT es como se muestra en la siguiente figura. La polarización fija es la más sencilla y rápida para realizar, pero también es la más inestable ante las variaciones de beta, por tanto también es la menos usada. La polarización fija solo se usa en una configuración, emisor común, ya que en la configuración base común cortocircuita la entrada y en la configuración de colector común cortocircuita la salida. Las ecuaciones básicas son las que se muestran en pantalla. Si se quiere amplificar, se necesitan circuitos cuyos puntos Q sean inmunes a los cambios en la ganancia de corriente. Interesa que el punto Q sea lo más estable posible. Para ese propósito, ahora se analizará el circuito de polarización de emisor, que es el que se muestra en pantalla. Su propósito es amplificar, por esa razón el transistor tiene que trabajar en la zona activa. Bien, en el circuito que tenemos en pantalla podemos observar el transistor 2N2222 configurado de manera emisor común. Como podemos observar, en el colector tenemos un voltaje de 2.45. En la base tenemos un voltaje de 2.26. Esto, como está configurado de manera que tenga un emisor común, el emisor nos da un voltaje de 1.60 volts. Y como podemos observar también en el circuito,
en la conexión emisor común en la malla de base, la fuente de la base se polariza en directa al diodo emisor con una resistencia base como resistencia limitadora de corriente, usando diferentes valores de fuente y resistencia que se puede controlar la corriente de la base. Este circuito se utiliza comúnmente para la amplificación de altas frecuencias. La configuración emisor común polarizada por la base es útil para los circuitos digitales, ya que su operación es entre la zona de saturación y la zona de corte.